No puedo vivir así más, pero no puedo parar hoy. Solo tomaré una línea de coca. Y mañana veremos esto. Como una propuesta seria. Y por supuesto, eso es. Imagínate esto. Eric Clapton sentado solo en el backstage, su Stratocaster descansando sobre su regazo, un cigarrillo humeando junto a un vaso de whisky a medio terminar. El escenario está tranquilo ahora, pero en su mente hay música. Voces. No solo cualquier voz. Voces femeninas que lo atormentan, lo sanan y lo mantienen en su lugar. Las mujeres que moldearon la forma en que escuchaba, la forma en que tocaba. La carrera de Clapton es de emoción, dedos sangrantes, corazones rotos, blues empapados de sudor, pero detrás de esa valentía masculina siempre hubo reverencia. Y cuando habla de las mujeres que lo conmovieron, es con asombro. Aquí están las 6 mujeres que dejaron la huella más profunda en el alma de Slowham. Y primero, hubo una voz que rompió el ruido como una tormenta sin aviso. Janis Joplin. No era pulida. Era pura electricidad. Cuando Clapton escuchó a Janis cantar por primera vez, fue como escuchar a alguien romperse en el escenario. No había filtro, no había miedo. No le importaba si su voz se quebraba, le importaba si cortaba, y siempre lo hacía. Se movían en los mismos círculos a finales de los años 60, cruzándose en San Francisco, y entre bastidores en festivales de blues. Una noche salvaje en el Fillmore, Janis le preguntó a Clapton si quería tocar juntos. Él declinó, nervioso, asombrado. Más tarde admitió que fue sus grandes penas. Compartieron más de cuantas noches caóticas en la escena de Haight-Ashbury. Una vez, durante una fiesta, Clapton encontró a Janis sola en el techo con una botella, susurrando en la niebla. No hablaron mucho, pero se sentó a su lado, encendió un cigarrillo y escuchó. En ese momento, ella sonaba más honesta que cualquiera que hubiera escuchado. Recordó el olor de la ciudad, cerveza, sudor, humo. Y cómo su voz se elevaba a través de todo eso como algo sagrado y roto. Janis no cantaba para impresionar. Cantaba para sobrevivir. Janis no era solo una rockera, era una predicadora del blues con botella y desamor. Un fuego que nunca se apagaba. Vivía rápido, lo daba todo en el escenario, y no dejaba nada más que humo, silencio y canciones que aún resuenan. Y luego vino otra voz. Una con fuego en su slide y alma en su silencio. Bonnie Raitt. Si alguna vez hubo una versión femenina del viaje de guitarra y garra de Clapton, fue Bonnie. Su forma de tocar la guitarra slide lo hizo mirar 2 veces. Sus voltios, su voz lo dejaron helado. Había algo en su tono que le recordaba al profundo sur, bares polvorientos, amplificadores desgastados, y una voz que llevaba más historia que cualquier libro de texto. He desarrollado lo mejor que puedo. Podría haber, quiero decir, si no hubiera pasado todo ese tiempo perdiendo la cabeza, sería mejor. Se conocieron propiamente a principios de los años 80 durante un concierto benéfico en Los Ángeles. Clapton la observó desde el lateral del escenario, asombrado por su dominio. Más tarde compartieron whisky y hablaron sobre su amor mutuo por el blues. Él quedó impresionado por su presencia tranquila, su total falta de ego. Hablaba de Mississippi John Hurt como si lo hubiera conocido, de Muddy Waters como un amigo. Sus raíces profundas. En los años que siguieron, coincidían en festivales de blues y ceremonias. Una vez, en Nueva Orleans, coincidieron en la misma sesión de improvisación nocturna en un bar. Bonnie tomó el escenario y tocó una versión de Love Me Like a Man, que silenció a los viejos músicos de sesión. Clapton se unió a ella para una canción. Y cuando terminó, asintió con solo respeto. Nunca grabaron juntos. Clapton decía que ella no necesitaba su protagonismo, tenía el suyo propio. Para él, Bonnie era la encarnación del buen gusto, nunca ostentosa, siempre sentida. No perseguía a la multitud, los guiaba. Con alma, habilidad y acero bajo sus dedos. Luego vino una fuerza de la naturaleza envuelta en lentejuelas y cicatrices. Tina Turner. Ella no solo sobrevivió, ella se elevó. La voz de Tina Turner golpeó a Clapton como un puño. Pero no era solo el sonido, era la historia detrás de él. Él sabía lo que significaba caer, romperse, luchar contra la adicción y la desesperación. Y Tina, ella hizo que la supervivencia sonara como una canción. En 1986, actuaron juntos en un evento benéfico privado en Londres, sin cámaras, sin prensa, solo música pura. Clapton recordaba verla ensayar en tacones, dominando la sala como realeza. Era intrépida, controlada, empapada de propósito.
Después del espectáculo, se sentaron entre bastidores y compartieron cicatrices. Sus adicciones, su pasado con otros. Sin lástima, solo respeto mutuo. Dos sobrevivientes, hablando como veteranos de la misma guerra. En los años siguientes, a menudo se cruzaban en festivales y eventos de la industria. Una vez en París, Clapton se encontró inesperadamente sentado junto a ella en una cena en honor a las leyendas del blues. Hablaron hasta tarde en la noche, no sobre la fama, sino sobre el miedo, sobre la presión, sobre cómo la música los había salvado a ambos más veces de las que podían contar. Él admiraba su disciplina, su resiliencia. Entrenaba como un atleta, ensayaba como un soldado y actuaba como una diosa. Una vez le dijo que cada vez que subía al escenario se sentía como una redención. Su amistad era silenciosa pero profunda. Un lenguaje compartido de supervivencia los unía. Clapton la respetaba más allá de la música. Ella era fuego, ella era forma, ella era libertad. Y luego, había una voz como ninguna otra, una voz que convertía la melodía en poesía y hacía que el silencio se sintiera sagrado. Joni Mitchell. Ella no era blues, no era rock, no era folk. Ella era Joni. A Clapton le encantaba la complejidad, y Joni la ofrecía en oleadas. Sus afinaciones de guitarra, sus laberintos líricos, su negativa a ser encasillada. Ella lo inspiró más de lo que la mayoría sabía. A mediados de los años 70, pasaron un fin de semana juntos en Laurel Canyon, hablando de música y escuchando viejos discos de jazz. Clapton confesó que no podía descifrar la mitad de sus cambios de acordes. Joni se rió y tocó algo aún más extraño. Nunca colaboraron, pero las conversaciones quedaron. Su imprevisibilidad lo desafiaba. Ese fin de semana se quedó con él. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre todo. Arte, envejecimiento, miedo, adicción. Clapton estaba pasando por un momento oscuro en ese entonces, y Joni, con su calma penetrante, parecía verlo a través. Ella no intentó arreglarlo, simplemente escuchó. Y luego, cuando el silencio se prolongó demasiado, tocó. Él recordó cómo ella cantó una canción tranquila e inacabada, mientras estaba sentada en el suelo descalza, perdida en su propio mundo. Él no sabía qué significaban las letras, pero abrieron algo en él. Ella no estaba actuando para él. Ella estaba siendo. Para Clapton, Joni no era un género. Ella era un universo. Un recordatorio de que la verdad más profunda en la música a veces reside en lo que no puedes explicar. Y cuando se trataba de honestidad cruda, vestida con una chaqueta de cuero y delineador de ojos, solo un nombre venía a la mente: Chrissie Hynde. Clapton respetaba el filo, y Chrissie tenía filo para rato. Ella era punk sin posar, rock sin pretender. La líder de The Pretenders salió finales de los 70, y Clapton no podía apartar la mirada. Se conocieron grabando en la BBC en 1981. Ella estaba ensayando. Él la observó en silencio. Más tarde esa noche, le envió una nota. «¿Me recuerdas cómo suena la honestidad?» Ella lo guardó. Ese encuentro despertó una admiración silenciosa duradera. No eran cercanos en el sentido tradicional. No había giras, pero había conexión. A veces cruzaban en eventos o entre bastidores durante festivales. Clapton siempre iba entre bastidores cuando ella actuaba. Le gustaba que ella no seducía a la multitud, ella los desafiaba. En Nueva York, se sentaron juntos en un homenaje a Lou Reed. Después de unas copas, se sumergieron en una conversación sin filtros sobre el estado del rock, el peso del legado y la presión de mantenerse fiel. Chrissie, tan directa como siempre, le dijo que prefería ser odiada por su honestidad que amada por ser complaciente. Él nunca olvidó eso. Había algo en su voz, fría, aguda, pero con un dolor subyacente, que le recordaba a la escena del blues británico en su forma más honesta. Ella no perseguía la popularidad, ella perseguía la verdad, y la verdad, Clapton siempre decía, era lo único por lo que valía la pena conectarse. Y finalmente, entre todos los íconos, surgió una voz más joven, feroz, con los pies en la tierra, y ya atemporal, Susan Tedeschi, la más joven de su lista, pero no menos feroz. Clapton vio en Susan una nueva ola de rock impregnado de soul, que honraba la tradición sin imitarla. Su forma de tocar la guitarra, limpia, expresiva, dura. Su voz, un fuego lento que podía derribar muros. Y más que eso, tenía sinceridad, esa cualidad esquiva que él sabía que no se podía enseñar. Girarían juntos a principios de los 2000. Clapton quedó impresionado por su humildad. Susan no exigía atención, simplemente la comandaba.
Una noche, tras un espectáculo en Chicago, permanecieron en el escenario tras la multitud, improvisando con Derek Trucks, riendo como amigos. Clapton recordaba cómo sus solos contaban historias, crudas y sin filtrar. Hubo una noche en Austin que nunca olvidó. Había actividad. Susan se sentó tranquila, descalza, tocando gospel. Él se unió, guitarras susurrando verdades que palabras no alcanzaban. No era sobre carreras o fama. Se trataba de conexión, de dos músicos hablando el mismo lenguaje emocional. Ella no pedía elogios. Ella se lo ganó. Clapton dijo que verla tocar le recordaba por qué tomó una guitarra en primer lugar. Ella devolvió el alma al escenario, no del tipo que suplica ser vista, sino del tipo que necesita ser sentida. Susan no solo llevaba la antorcha. Ella iluminaba su propio camino, y cada vez que tocaba, Clapton sentía que el fuego brillaba un poco más. Eric Clapton ha tocado con leyendas, pero cuando habla de estas mujeres, no hay ego, solo reverencia. No eran solo influencias, eran líneas de vida, puntos de referencia. Cada una de ellas marcó un punto de inflexión, una revelación, un recordatorio de que la crudeza y el refinamiento podían coexistir. No solo cantaban, lo sentían. Decían la verdad cuando no era popular, sangraban en el escenario cuando el mundo prefería el brillo. Para Clapton, su música no era de fondo, era su linaje. Le recordaba de dónde venía y hacia dónde necesitaba ir. Y en un mundo donde el rock era escrito por hombres, estas mujeres tallaron el trueno con nada más que una voz y una voluntad. No esperaron permiso, no pidieron espacio. Lo tomaron y lo llenaron de alma, ingenio, coraje y desafío. Para Clapton, no eran la excepción, eran la base, la prueba de que la fuerza tenía muchos sonidos, y que la verdad podía llevar lápiz labial, cuero o nada en absoluto. Y cuando él toca, lo hace con todas ellas resonando en sus cuerdas. En cada solo, en cada curva, en cada recorrido empapado de blues, lleva su espíritu adelante, no como homenajes, sino como compañeras, porque para él, estas mujeres no eran solo artistas, eran el pulso de la música misma.